Hola niños, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludito muy especial. Para el día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer periodo. Aquí vamos a partir de unos elementos que nos van a ayudar a seguir configurando el trabajo que venimos realizando. En este momento vamos a empezar con un momento de oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy inició con la oración y vamos a contar una historia. La historia se llama La Vaca. Resulta que había un señor y el señor quería ser cada vez más sabio. Y entonces se fue a visitar a un gran monje en el Tíbet. De pronto se fue del monje, le dijo: hola monje, lo que pasa es que yo quiero ser más sabio. Necesito que tú seas mi maestro. Entonces empezaron el proceso, pero el monje siempre permanecía en silencio y el señor caminaba detrás de él. De pronto, un día el monje le habló y le dijo: hoy voy a develarte el secreto del éxito. Pronto llegó y el señor quedó muy asombrado porque el monje había hablado por primera vez. Y el monje le invitó a que lo siguiera. Entonces se pusieron a caminar, cuando de pronto a lo lejos divisa un hogar, y en ese hogar había una familia. Era una familia con una casita bastante humilde, y todo el sustento de esa familia provenía de una vaquita. Y todos los días le sacaban de 5 a 6 litricos de leche a la vaca. Con eso sacaban para comer y para vivir, pero siempre estaban muy humildes. Hicieron ese recorrido durante aproximadamente un mes, iban todos los días y veían que esa familia permanecía en una rutina. La rutina era ordeñar la vaquita, sacarle la leche y subsistir gracias a la vaquita. De pronto, pasado un mes, el monje le dice al señor: por favor, necesito que esta noche vayas a la casa, agarres la vaca y la asesines, y la tiras por el barranco. El hombre se sintió bastante preocupado. ¿Cómo un monje me va a pedir que haga eso? Pasó el tiempo y el hombre se llenó de valentía. Siendo aproximadamente la 1:30 de la madrugada, el hombre salió, cogió, sacó la vaquita del establo, la llevó al barranco y la tiró. Lastimosamente la vaquita falleció. El hombre, muy asustado, llegó ante el monje y le dijo: ya lo hice. Entonces el monje le dijo: muchas gracias. Permaneció el monje en silencio. Pasado aproximadamente 3 meses, el monje le dijo: ven, vamos a caminar. El hombre seguía sin entender nada, cuando de pronto a lo lejos divisa y vio que su casa tenía una mejora, que ya no tenían una vaca sino 5, y aparte tenían gallinas, tenían terneros, y aparte de eso estaban sembrando frutos, y aparte de eso la familia se veía muy feliz. El hombre no entendía qué había pasado. Entonces el monje le dice: ve, por favor, habla con el señor y dile qué ha pasado en su vida. Entonces llegó el hombre, se acercó cuando el señor y le preguntó: hola, ¿cómo están? Los veo muy feliz, ¿qué ha pasado? Y el hombre le respondió: mira, lo que pasa es que nosotros antes vivíamos del sustento de una vaquita. Lastimosamente una noche no la dejamos bien amarrada, la vaquita salió y se fue por el barranco y se mató. Eso nos llevó a preguntarnos por qué modos teníamos que utilizar para seguir viviendo. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que nuestra tierra era apta para sembrar. Nos dimos cuenta que podíamos organizar para que nos prestaran una vaquita, de esa vaquita poder sacar el sustento, después comprar otra vaquita y así empezar sucesivamente. Y entonces ya hemos visto que no solamente las vaquitas nos podían servir para dar leche, sino también para dar terneritos, y hemos ido creciendo nuestro establo. Aparte de eso, hemos empezado una gran siembra y ahora estamos haciéndole unas mejoras a nuestra casa. No nos falta la comida, siempre nuestra despensa mantiene llena, y realmente, gracias a esta oportunidad que nos dio la vida de repensarnos, pudimos tener la oportunidad de seguir creciendo. Colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, este cuento nos deja una gran enseñanza, y es a seguirnos repensando, a seguir mirando que cada vez podemos seguir siendo mejores, que a veces dependemos de cosas las cuales tenemos que empezar a soltar.
Y ese puede ser el camino para empezar a progresar. Hoy esa es la gran invitación. Empezar a soltar esas cosas que de pronto en nuestra vida no nos dejan seguir creciendo. Y seguirnos configurando para mirar otras opciones. Y como hoy nos dicen y muchos adultos comentan, hay que repensarnos. Eso también tiene que pasar con nuestra vida. ¿Cómo pensar nuestra vida para que día a día siga siendo mejor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños, después de haber escuchado este momento de oración, vamos a seguir profundizando. Hoy vamos a hacer una introducción general en este tercer periodo con relación a lo que es el testimonio. Sabemos que es el tema transversal que hemos venido desarrollando en el área de educación religiosa escolar. Y quiero que hoy tengamos un fundamento teórico que nos va a permitir durante el periodo partir de estos elementos. Sabemos que es un proceso en el cual tenemos que ir generando una realidad de crecimiento. Por eso comparto con ustedes esta imagen. Es el hecho de poderlo cultivar, es el hecho de podernos repensar, es el hecho de seguirnos nutriendo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la realidad del testimonio humano. Y sabemos que en últimas es algo a nivel doctrinal e histórico. Es una fuente más fecunda de nuestro conocimiento. Porque realmente el que testimonia lo que hace es que va dando fe de eso que vivió, de eso que escuchó, de eso que experimentó. Y entonces desde esa misma realidad es ir descubriendo. Anteriormente teníamos la tradición hablada. Entonces lo que se hacía era que el conocimiento se transmitía por medio del habla, del contar, de las experiencias vividas. Y las personas daban testimonio de ello. Hoy por hoy no tenemos solamente la experiencia hablada, sino también la escrita. Y como por ejemplo cuando nos detenemos a leer un libro, pues vamos a ir viviendo cada una de esas experiencias en las cuales el autor da testimonio de eso que investigó, de eso que vivió o de eso que escuchó. Precisamente en esos días estoy leyendo un libro y es muy bacano a la hora de ver cómo el autor se introduce para hablar de la cultura y cómo esta ha ido evolucionando a través de la historia. Decimos que en el fondo el hombre hace un acto de fe humana para creer en los demás. Realmente desde el testimonio se tiene que realizar un acto de fe, y ese acto de fe lo que me permite es creer en lo que el otro me dice, es creer en lo que el otro me está compartiendo. Realmente cuando vivimos este proceso de creer en el otro, de reconocer al otro, estamos viviendo un proceso también de interrelación directa con el otro. Pero dicen que se puede confiar en los demás basándose en los signos de credibilidad por parte del testimonio. O sea, qué coherencia lógica tiene lo que él me está diciendo. Si yo llego y digo, no, es que lo que pasa es que estaba en el pasto y vi un unicornio rosado que volaba a mi alrededor. Entonces uno la verdad, uno se preocupa. Pero si ya la otra persona dice, uy, estaba caminando por el campo y vi un caballo negro muy bonito y corría y corría y corría. Entonces realmente partimos de qué? De que ese testimonio que el otro está dando parte de una coherencia lógica. Porque obvio, hasta ahora no se han probado que existen los unicornios y menos los rosados. Entonces es difícil creer ese tipo de testimonios. Y por parte del testigo, competencias, honestidad y números. Cuando hablamos de competencia, honestidad y números, cuando hacemos los números hablamos de unas estadísticas. Y es que es mucho más creíble cuando a mí me dicen dos personas que en el mismo lugar vieron un caballo negro corriendo muy bonito. Y es mucho más creíble cuando yo sé que la persona que me lo está diciendo es una persona que se caracteriza por ser honesta, es una persona
con todos sus cabales, porque si de pronto la persona sufre de demencia, realmente no tiene una competencia para dar un testimonio con relación a algo lógico. Entonces igual decimos que de este modo el hombre puede progresar en el conocimiento de la verdad. Realmente no podemos hablar de verdades absolutas. Si partimos en últimas de la filosofía, el mismo Sócrates lo decía, un gran pensador, decía: solo sé que nada sé. Precisamente porque lo que hacemos es que tenemos que ir construyendo la verdad. Y en ese decir que solo sé que nada sé, él también decía: daría todo lo que sé por algo que no supiese. Entonces es ir mirando que las verdades también se van construyendo. Lo que hoy puede partir como verdad, con el tiempo se puede ir transformando. Ahí hablamos de un concepto que a futuro sé que de pronto ustedes lo van a profundizar, y es el concepto de lo legítimo y lo ilegítimo. Realmente eso legítimo y ilegítimo, eso legal o ilegal, bajo qué parámetros se pueden ir uniendo. Porque mira que puede cambiar. Anteriormente el alcohol era ilegal, después de un tiempo mire que legalizaron el alcohol, y entonces la visión de verdad cambió. Anteriormente, y si ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus papás, el cigarrillo o el tabaco era ilegal. Hoy el tabaco es ilegal. No sabemos a futuro muchas de las cosas que hoy conocemos de pronto como ilegal o como no lícitas o como ilícitas, de pronto a futuro van a ser lícitas. De pronto en el futuro van a ser cosas que se van a poder hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esa verdad se va construyendo. Pero es importante ser prudentes. Es importante saber aceptar el testimonio, la vivencia, y desde ahí tener unos criterios sólidos que me ayuden a poderme ir configurando con esa realidad de verdad, la cual voy explorando, la cual voy conociendo. Yo creo que esa es una pregunta que es importante que todos nos hagamos, porque es una pregunta que, a pesar de que es externa, tiene una relación directa con nuestra interioridad. ¿Por qué creer en el testimonio de otros? ¿Por qué creer en el testimonio de otros? Nosotros tenemos certeza de evidencia objetiva de todo lo que captamos inmediatamente a través de los sentidos y la inteligencia. Entonces partimos de algo muy particular, y es que nosotros como seres humanos, a la hora de tomar decisiones o de aceptar una verdad, somos objetivos, y esa objetividad a mí me permite tener un criterio para aceptar o no lo que me están diciendo como verdad, como creíble. Por eso yo utilizo los sentidos. Entonces llega el otro y me dice: no, es que lo que pasa es que yo no me comí el pastel de chocolate, pero resulta que tú lo miras y tiene toda la boca pegotada y llena de chocolate. Entonces difícilmente vamos a creer en su testimonio. Cuando tú dices: yo no me comí la leche, y resulta que te van a ver y tienes las manos sucias, o tienes una evidencia a nivel visual de que fuiste tú la persona que lo hiciste. Entonces también hay que aprender a utilizar esos sentidos para discriminar lo que es cierto, lo que no es cierto, si el testimonio es verdadero o si al contrario es un falso testimonio, porque solo desde ahí podremos ir configurando en ese creer. Yo creo que estamos en una sociedad que nos ha enseñado a desconfiar, pero yo creo que tendríamos que voltearle la cara a la moneda, como dice uno coloquialmente,
Y desde ese voltearle la cara a la moneda es empezar a creer en los demás, empezar a creer en nuestros niños, empezar a creer en nuestros jóvenes. Muchas veces los papás subestiman a los niños. Entonces, no, mi niño es muy pequeño, él es un bebé, él está en tercerito, él está en cuartico, él está en quinto. Y entonces subestimamos las capacidades de los niños. Y ustedes son niños muy inteligentes. Son niños con una visión demasiado amplia de la vida, porque están expuestos a mucha información. Y entonces desde esa información ustedes van forjando su propio criterio. Pero yo creo que la tarea está en eso, en creer que lo pueden hacer, en creer que se les puede exigir, en creer que pueden ser mejores. Muchas veces nosotros como docentes hacemos una serie de exigencias, no por generarles un daño, no por generarles un mal, no, sino para aumentar ese criterio a nivel conceptual en ustedes. A veces nosotros tenemos un gran problema, y es que a los niños se le empiezan desde pequeño, ese problema de nosotros los adultos, se le empiezan a hablar de una manera que no es correcta, y entonces empezamos con puros diminutivos, mi chiquitico, mi bebecito, mi yo no sé quécito, y todo es con diminutivos. Y yo creo que a los niños desde pequeño hay que hablarles claro, y hay que hablarles con conceptos elevados, que al niño le genere curiosidad cuando el profesor dice resiliencia, o cuando el profesor habla de que debemos de generar un proceso de discernimiento. Y son palabritas, son elementos, son herramientas que los niños van calando. Y si en ti genera eso, ¿qué es discernimiento? Ah, no, ¿verdad que el profe dijo que discernimiento era decidir? Mira que ya estás alimentando tu léxico, y mira que ya estás haciendo una relación directa, y eso no te va a quitar tu ser de niño. Entonces yo creo que de ahí también parte el empezar a creer en el otro, que el otro puede, que el otro se puede desarrollar, que el otro tiene las competencias y las habilidades para seguir creciendo. Hablamos del fundamento o de la naturaleza de la credibilidad. Se dice que la credibilidad es la suma de todas las características que hacen que la verdad propuesta resulte de hecho creíble. Entonces, cuando algo es creíble, tiene unas características, unos elementos particulares. Primero tenemos el hecho del testimonio dado, que debe ser claro, coherente, lógico. Ese que es propuesto como verdadero. Escuchen muy bien. El testimonio dado debe ser claro, debe ser coherente, debe ser lógico, debe ser propuesto como verdadero. Hablábamos ahorita, como les hacía el ejemplo del unicornio rosado. Precisamente partimos de un primer elemento, y es que los unicornios no existen. Bueno, para mi concepto, no sé si de pronto alguno ha visto un unicornio, lo ha tocado, le ha agarrado el cuerno y ha jugado con él, pero yo no. Desde que algún niño llega y me dice, no, profe, no puedo hacer la tarea porque un unicornio se nos metió a la casa y entonces nos destruyó todos los platos. Yo digo, uy, ¿qué pasó aquí? Primero, no es claro, segundo, no es coherente, tercero, no es lógico, y cuarto, difícilmente puede ser propuesto como verdadero. A diferencia de si tú me dices, no, profe, no pude ingresar a la clase, mira que se me cayó el internet, estamos teniendo algunos problemas de sistema. Es algo coherente, es algo claro, es algo coherente, es algo lógico, y es algo que se propone como una verdad. Entonces ellos dicen, este niño me está diciendo un testimonio verdadero. Pero si tú siempre utilizas el mismo testimonio, ¿para qué? Para coger y de una u otra forma no asumir tus responsabilidades, entonces ya no va a ser tan coherente. Porque si cada 8 días usted me dice lo mismo y me ha faltado 4 veces a la clase, entonces yo digo, caramba, difícilmente que al niño se le caiga siempre el internet en mi hora y que tenga la misma dificultad y que sus papás en ese tiempo aún no lo hayan solucionado. Entonces desde ahí
tenemos que tener primeramente esta característica o este elemento. Después tenemos otro elemento que dice: la autoridad del testigo debe tener dos cualidades. Escuchen muy bien, la autoridad del testigo debe tener dos cualidades. Primero, ser competente en su campo, saber de lo que está hablando. O sea, una persona que, profe, es que yo, es que se me olvidó lo que le iba a decir. No, usted tiene que ser claro. Si usted da un testimonio, usted tiene que ser claro. Usted tiene que ser una persona competente con relación a lo que está hablando, a lo que está diciendo. Segundo, debe ser honesto. Debe decir siempre la verdad y no desear manipular o engañar, porque entonces, como lo decíamos, es un falso testimonio, es un falso testigo. Entonces, desde ahí miremos estas dos realidades en las cuales debemos de configurarnos. Son dos elementos bastante importantes. ¿Para qué? Para que todo esto sea creíble. Primero, decíamos que debe ser lógico, claro, coherente. Y después hablamos que el testigo debe ser una persona competente con relación a lo que está diciendo. Y debe saber de lo que está hablando. Si usted lo vio, si usted lo experimentó, no tiene por qué canear, no tiene por qué ponerse a pensar. Usted lo sabe y usted es claro en eso. Y tiene unos fundamentos sólidos. Aparte de ser una persona honesta, una persona que diga la verdad, una persona que no intente ni manipular ni engañar. Entonces hay que tener en cuenta cada una de estas realidades particulares. Entonces partimos de la verdad comunicada. No tengo experiencia ni evidencia intrínseca. Cuando hablamos de algo intrínseco, es de algo propio, de algo característico del hecho o de la doctrina transmitida. Entonces partimos de que de una u otra forma hay que entender que esa verdad que yo comunico debe tener unas características propias. Y en esas características es que debes tener sentido, es que debe ser coherente, debe ser importante, debe ser lógica y debe conectar con las otras verdades conocidas. Entonces hay que partir de eso, de que sea algo real. Entonces, frente a eso, puede que usted no tenga una evidencia, como dice ahí, intrínseca, propia, característica del hecho, pero sin embargo lo que usted está diciendo es algo que tiene lógica, es algo que es coherente, es algo que tiene sentido y es algo que está conectado con otra realidad de la verdad. ¿Por qué? Porque de pronto usted no es un investigador para decir: yo por medio del testimonio que doy, yo lo pruebo según esto y esto y esto. No, pero con su palabra hablada, con su experiencia vivida, si tiene sentido, si es coherente, si es importante, si es lógica y se conecta con otras verdades, realmente es una gran característica de que es una verdad comunicada. Entonces hay que entender eso. De todas las personas podemos compartir nuestra verdad. Nuestros abuelos tenían una gran característica, y era que para ellos la palabra se empeñaba. Escuchen muy bien ese concepto: empeñar la palabra. Entonces, por ejemplo, ellos cogían y cerraban un trato, y era un trato solo de palabras, sin firmar ningún papel, y ambas partes cumplían con lo pactado por medio de la palabra. No necesitaban un tinterillo, no necesitaban ir a notificar, no necesitaban ir a una notaría a autenticar ningún documento, no, simplemente la palabra, porque la palabra tenía poder, porque la palabra era de los hombres. Y cuando hablo de hombres no me refiero al término simplemente masculino, sino que la palabra era de las personas. Y se supone que las personas debían tener palabra. Lastimosamente, en nuestra época, la palabra ha perdido mucha importancia y mucha relevancia, porque ya las personas no son capaces de sostener su palabra, de sostener sus promesas, y entonces por eso se pierde la credibilidad y se utilizan otros mecanismos
porque ya la palabra no es tan válida como lo era anteriormente. Hablamos de cuáles son las competencias de un testigo, o cuáles son como las características de un testigo, qué es lo que identifica a un testigo. Resulta creíble el testimonio de quien conoce su campo, ha adquirido una cierta reputación o posición de respeto, ha mostrado ser competente, aunque no ha podido certificar que no se equivoca. Entonces vemos que creemos en la palabra de la otra persona, o creemos en su testimonio, porque realmente es una persona la cual uno refleja y dice, uy, vea el Padre, uy, el Padre. Entonces lo que diga el Padre, uno lo acepta como una verdad. Si él da un testimonio, una experiencia, uno lo cree. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una posición de respeto. Es una persona que ha mostrado ser competente, aunque también nos podemos equivocar. Y aunque no se pueda certificar, uno cree en esa experiencia que ve, y por eso muchos de ustedes, cuando nosotros como docentes hablamos o compartimos, ustedes nos creen. ¿Por qué? Porque hemos ido demostrando con nuestro trabajo que lo que decimos tiene un fundamento sólido. Testigos competentes son, por ejemplo, un padre de familia con respecto a los que conviene a sus hijos, un turista sobre lo que ha visitado, un científico o un maestro respecto a su ciencia, un testigo ocular de un evento, un amigo respecto a su propia historia. Entonces vemos como esos ejemplos. Un padre, ¿quién es mejor para dar testimonio de su familia? El padre de familia, para dar testimonio de lo que ha visitado. Un turista, para dar testimonio con relación a algo científico, algo que haya estudiado. Es un maestro. Y cuando hablamos de testigo ocular, o sea, es ese testigo que vio, que observó. Entonces, ¿quién puede dar mejor testimonio de mi realidad? Por ejemplo, lo hago desde mi particularidad, frente a cómo soy, cuáles son mis características. Mi mejor amigo, que se llama Fabián, o mi mujer, que se llama Ana María. ¿Por qué? Porque son personas que me están viendo, que están conmigo mucho tiempo, que conocen muchas de mis realidades particulares. Entonces pueden dar un testigo muy sólido, pueden ser un testigo muy sólido con relación a mi historia. La verdad o la veracidad del testigo, si bien no se puede demostrar que no me estás mintiendo, puedo confiar en la ley moral. Algo muy importante, la ley moral. Se dice que la moral rige el comportamiento con relación a lo bueno y a lo malo. Entonces, desde esa ley moral, yo sé qué es lo bueno, yo sé qué es lo malo, y desde ahí yo juzgo, yo discrimino muchas de las realidades que experimento. Entonces, desde eso yo opto ¿por qué? Por una primicia de creer y de confiar en el otro, y decir que los demás no tienen necesidad de mentir, de tener la posibilidad de confiar en el otro, de ser prudentes, de ser honestos, de ser modestos. Saber que en últimas, yo desde esa ley moral parto del hecho de que todas las personas buscamos el bien, buscamos ayudar al otro, buscamos compartir con nosotros. Entonces es como entender en últimas esa veracidad del testigo. Parece que esa ley moral es una ley muy hermosa, es algo que tenemos que seguir cultivando, algo que tenemos que seguir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque en últimas yo creo que en la actualidad hemos ido perdiendo algunos valores morales, algunas buenas costumbres que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Hablamos
a veces la cantidad, el número de testigos. Con su número aumenta proporcionalmente la credibilidad del testimonio. Entonces es mucho más creíble cuando a mí varias personas me afirman algo que cuando me lo afirma una sola persona. Realmente cuando muchas personas coinciden en un mismo testimonio y que esas personas no tengan una relación entre sí, eso lo que ayuda es a fortalecer precisamente ese testimonio dado. Por eso muchas veces cuando está un juez decidiendo un veredicto final, a veces el número de testigos cuenta. ¿Por qué? Porque eso hace mucho más creíble la situación. Eso hace mucho más creíble la realidad sobre la que se está dando testimonio. Por eso mire que muchas personas, cuando hablamos en el mundo de la creencia, cuando hay tantas personas que somos cristianas y que desde esa misma realidad de nuestra fe damos testimonio, entonces eso hace que nuestra religión sea más creíble y que otras personas quieran estar. Pero también ese testimonio puede ser positivo o puede no ser tan positivo. Entonces desde ahí cómo ir entendiendo y cómo ir configurando cada una de estas realidades. Bueno niños, después de haber compartido este espacio donde podemos seguir trabajando nuestra fundamentación teórica con relación al concepto de ser testigo y de ser testimonio, como trabajo nos va a quedar realizar una síntesis de lo visto. Lo puede volver a ver las veces que sean necesarios. Ustedes ya son niños muy inteligentes y por ende pueden hacer una síntesis, sacar lo más importante de lo compartido. Pueden coger punto por punto y eso que ustedes observan como más importante o como fundamental, lo vamos a coger y lo vamos a plasmar en nuestro cuaderno. Solo lo más importante, lo más relevante. Igual si algunos de estos conceptos los puedes escribir con tus propias palabras, que los puedas entender, realmente lo puedes hacer. La idea es que podamos hacer un proceso en el cual tengamos una comunicación asertiva, donde podamos compartir los unos con los otros con relación al concepto, porque eso es un proceso de construcción. Que tengan un feliz día. Entonces, como compromiso, tenemos que sacar los elementos más importantes y relevantes de lo visto hoy en clase. Otro elemento: para hoy no va a haber compromiso. Eso lo podemos hacer con mucha tranquilidad. Igual en cualquier momento yo puedo decir: me envían por favor evidencia fotográfica de la síntesis de lo que trabajamos en la clase. Entonces es mejor que lo tengan ahí para que cuando yo pida el trabajo, para pedir varios trabajos al tiempo y así no tengamos necesidad de estar enviando tantos correos. Un abrazo, el Señor los bendiga y que tengan un día feliz.